En este vídeo vamos a ver las herramientas con que cuenta AutoCAD para resolver las intersecciones entre cuerpos. En un primer momento conviene recordar cómo hacíamos o resolvíamos este tipo de problema de intersecciones entre cuerpos en los procedimientos tradicionales, cuando trabajábamos en el sistema diédrico o más raramente en otros sistemas como el axonométrico, por ejemplo. Cuando nosotros trabajábamos con estos sistemas, la resolución de este tipo de problemas consistía en ir cortando los cuerpos de los cuales queremos resolver la intersección, irlos cortando por superficies sencillas, normalmente planos, que producen en cada uno de los cuerpos una línea de intersección. Donde esas líneas de intersección se cortan entre sí, vamos obteniendo puntos de la curva intersección de los dos cuerpos. En este caso, pues se ha cortado el conjunto de los dos cuerpos, se ha cortado por dos planos y se han obtenido estos 4 puntos. Normalmente, como digo, las superficies auxiliares que utilizamos son planos, pero en algunas ocasiones será interesante trabajar con superficies auxiliares de formas cilíndricas o esféricas. Este procedimiento, si nosotros trabajamos en 3D, pues sería igualmente laborioso, aunque algo menos laborioso que el trabajo en diédrico, puesto que nosotros podríamos ir resolviendo estas intersecciones con una orden que ya hemos visto en algún momento de vídeos pasados, que es con la orden sección. Vamos a ver un poco cómo se haría esto. Vamos a borrar estas curvas que tenemos aquí y vamos a hacerlas de nuevo con la orden sección. Es decir, si yo secciono, voy a escribirla, la orden sección, me dice designar objetos y selecciono tanto el cono como la esfera, intro, y ahora le voy a dar el plano de sección por 3 puntos. Acepto con intro los 3 puntos, me dice precise primer punto en el plano, pues voy a cortar a esta altura y voy a coger otros 2 puntos en el plano, que voy a cogerlos simplemente pues uno sobre el eje de las Y y otro sobre el eje de las X. Y como vemos, pues se me producen estas secciones de las cuales yo puedo ahora, decía en un momento, pues estas secciones son regiones para AutoCAD, son regiones y antes de poder operar con ellas y antes de poder encontrar este punto de intersección tendremos que descomponer estas regiones. Y esta es la manera en que se han ido obteniendo pues estos 2 puntos o los puntos que había antes también más arriba. Este, como digo, pues era el procedimiento que había que emplear cuando se trabajaba en diédrico este tipo de intersecciones. Cuando esto nosotros lo trabajamos en 3 dimensiones, sin embargo, pues contamos ya con herramientas que resuelven este tipo de problemas directamente. Vamos a borrar y vamos a ver lo que denomina el programa AutoCAD y otros programas las operaciones booleanas. Las operaciones booleanas, que las tenemos aquí, pues son la operación de unión, la operación de diferencia y la operación de intersección. Y hacen pues lo que cabe esperar de ellas. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, la operación diferencia, y digo, atendiendo al diálogo, me dice designo objetos, el objeto original, y si no quiero más objetos originales doy a la tecla intro, y ahora objetos que quiero sustraer, pues en este caso pues quiero sustraer por ejemplo la esfera, y como vemos pues obtengo esta diferencia entre estos dos cuerpos. Puedo verlo en estilo conceptual, por ejemplo, y ahí tenemos la esfera de traída del cono. Vamos a deshacer. Aquí tenemos también la línea de intersección que habíamos hallado antes.
Bien, esta es una primera operación booleana, la operación de diferencia. La operación de unión lo que hace es unir los dos cuerpos. Es decir, la operación de unión, selecciono un objeto, el otro objeto, intro, y como vemos, pues si yo pincho, pues estos dos objetos se han convertido en uno solo. También aquí tenemos la línea de intersección de los dos cuerpos entre sí, que como habíamos dicho anteriormente, pues es una cuártica. Esta línea nosotros la podemos obtener, la podemos detraer, digamos, de este dibujo mediante una orden que está en modificar, operaciones en 3D, extraer aristas. Con la operación extraer aristas, si yo pincho sobre esta macla de objetos, pues me extrae, también en este caso pues está extrayendo la base del cono y esta arista que sería la intersección de las dos superficies. Bueno, de nuevo voy a deshacer, tengo que deshacer más, tengo todavía los dos objetos formando una única entidad, deshago hasta que quedan los dos objetos separados y hacemos la operación de intersección entre un objeto y el otro objeto. Tecla intro y aquí tenemos la zona que es común, el volumen que es común a ambos cuerpos. Vamos a echar de nuevo para atrás. Aparte de estas operaciones booleanas hay otra operación muy importante cuando se trabaja en 3 dimensiones, que yo he metido aquí en esta barra de herramientas, pero que habitualmente no está en esta barra de herramientas. Se llama la orden, se llama orden corte. También se puede encontrar en modificar y operación en 3D. Y aquí tenemos la orden corte. La orden corte, vamos a ver cómo funciona. Si yo digo cortar y voy a dar a los dos objetos de nuevo, y voy a decir que voy a cortar por 3 puntos. Voy a dar un plano de corte por 3 puntos, es decir, que acepto 3 puntos, para eso tengo que dar intro. Me dice precise primer punto de corte, y ahora doy un punto sobre el eje X, me muevo sobre el eje X, punto sobre el eje X y un punto sobre el eje Y de este plano que se encuentra a esta altura Z. Y si atento al diálogo, pues ahora veo que me pregunta qué quiero mantener, si un lado, los dos lados o ambos lados. Yo, en principio, en general, suele ser conveniente decir a ambos lados en esta orden, entonces doy a la tecla intro, y como vemos, pues otra vez, pues es una orden como parecida a la orden sección que hemos visto antes, pero lo que sucede aquí es que los cuerpos han quedado cortados. En la orden sección lo que obteníamos era una sección, pero el cuerpo permanecía inalterado, mientras que con la orden corte, pues los cuerpos quedan partidos en dos pedazos. Tenemos los pedazos de arriba, tenemos los pedazos de abajo.